Bienvenidos a Algo para Decir con Marcos Canario y Joaquín Monge. Buenas. Bienvenidos a este segundo programa de Algo para Decir. Qué alegría estar una vez más conectado con ustedes. Bienvenido, Joaquín. Un gusto estar con vos, Marcos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda la audiencia. Qué bueno. Claro, depende del horario que nos estén viendo, ¿no? Cuando ellos quieran nos pueden escuchar. Somos de ustedes, somos de nuestro público, nos debemos. Y nos pueden escuchar sin vernos, cosas que algunos prefieren. Sí. Claro, ese formato está bueno, ¿no? Porque bueno, hay que habituarse al tema del streaming, pero dura 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, algunos programas, pero pueden seguir haciendo sus cosas mientras nos tienen de fondo a nosotros, ¿no? Se supone que nuestros programas van a ser cada vez más largos, más cortos, no sé, pero la cuestión es que sí estamos conectados con todos nuestros amigos y amigas en las redes sociales que nos están siguiendo y queremos que esto siga creciendo, queremos compartir con ustedes toda nuestra audiencia y nuestros, ¿cómo se dice? ¿Viewer? ¿Cómo? ¿Algo de eso? Bueno, nadie sabe, pero los que nos ven. Sí, a la gente que nos ve, que nos sigue, que nos comenta. Yo le agradezco a algunos alumnos, en particular a un exalumno, Joaco Gorosito, que me escribió, que no es que se aprobaba enseguida conmigo ni nada. No, pero yo pensé que te escribió porque quería aprobar. No. Y en otras escuelas también, los pibes, o sea, chicos que muchos no están vinculados con el mundo de la iglesia, pero que esto pueda ser un puente para ir charlando con ellos y para ir escuchando y conversando y debatiendo temas. No, tuve de los alumnos muy buena recepción. Qué bueno. Aparte del tema que tocamos, ¿no? El tema del momento. El tema del momento fue y hasta apuraron la elección de... Salió, creo que en la tercera o cuarta votación. Sí, me parece que metimos un poco de presión con el programa. Metimos bastante. De Vaticano me escribieron de la cuenta de Vaticano Twitter que no los queme, que ellos querían ir más lento, pero parece que la gente estaba furiosa porque haya un nuevo pontífice. Y latinoamericano. Ya en su momento... latinoamericano por opción, cosa que es rara. Es rara, sí. Que nosotros siempre nos vamos a otro lado y queremos ser... vamos a España 2 días y ya hablamos en español, español con las zetas y todo así. Vamos a Estados Unidos y tiramos también una frase. Ya saludamos en casa, volvemos y decimos hi. Y acá el Papa nació en Estados Unidos, pero quiso ser peruano, ¿no? Sí, y ya vamos a tener un apartado para eso. Pero hoy tenemos un temazo también, que es el tema del momento, las repercusiones que tuvo. Otra vez los argentinos puestos en lo más grande del mundo, ¿no? Esto de que no valemos nada, esto de que somos una sociedad de... ¡pip! ¿No? De porquería, podríamos decir, que muchos tienen ese discurso. Siempre los argentinos dando que hablar en los deportes, en la religión, en este caso, y también en temas sociales. Mejor país del mundo. Mejor país del mundo. Básicamente podríamos decir eso, ¿no? Entonces, el tema del momento, Joaco, es todo lo relacionado a esta serie que es Trending Topic, que es de lo más visto en Netflix, El Eternauta. Y así que acá tenemos el libro que nos va a acompañar en el día de hoy. Y que si pasa las 1000 vistas en YouTube, capaz que lo sorteamos. Si son 999, me lo quedo. Pero de 1000 para arriba, lo podemos sortear. Bien. ¿Vamos a llegar, vos decís? Yo creo que sí, que ya tenemos un público que nos va a empezar a acompañar y le va a contar a todos los demás lo que estamos haciendo, ¿no? Así que en modo historieta, ¿no? Cómic, ¿no? Porque si es anterior a 1950, algo así tengo de información, no se dice cómic, sino se dice historieta. Así que muchos mensajes que salen a partir de este texto, de este libro y de la hermenéutica, podríamos decir, la interpretación que cada uno le da desde su lugar, ¿no? Sí, hay de todo. Es como cuando salimos campeones del mundo, algunos decían, hay sociedades anónimas, decía el presidente actual de Argentina, y no reivindicaba el tema de los clubes de barrio, que es de donde salieron todos esos jugadores. O sea, estas sociedades
colectivas, solidarias, que son los clubes, que son muy importantes en nuestros barrios. Yo estoy en Avellaneda y la importancia del club de barrio en Avellaneda es espectacular. Vos llevas a tu chico a un club ahí. Yo llevo al Club Mitre ahí a los chicos, el club de barrio más grande. Y la importancia de que cada uno hace suyo lo que quiere y se sube al campeón, ¿no? Los amigos del campeón que aparecen, porque pasa mucho eso. Aparece esta serie otra vez con Darín, o sea, Darín en cualquier momento va a ser Mafalda, Inodoro Pereira y no sé qué más va a ser Darín, porque es todo. Darín es la argentinidad. En todo éxito está Darín. Incluso no sé si no nos dejamos los ojos celestes nosotros para el próximo programa, a ver si nos miran más. No, y esto que cada gente se va colgando y le va dando la interpretación que quiere, ¿no? Y es interesante ver, porque hay un eternauta libertario para algunos. Hay hace unos años ya, y se lo había apropiado la Cámpora, el Nestornauta, ¿no? Entonces, lo hacemos decir al eternauta o a todo lo que esté en boga, lo que nosotros querramos, ¿no? O sea, y a veces le hacemos decir a la Biblia también lo que nosotros queremos, de acuerdo a qué pensamos, y buscamos un versículo y lo tergiversamos si es necesario para decir lo que nosotros queremos. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer, Joaquín, y a todos los que nos están viendo, ser lo más objetivo posible, ¿no? La objetividad no existe, esto de que no me paro de ningún lugar. Hay que blanquear los lugares donde nos paramos también. Eso nos hace, blanquear la subjetividad nos hace objetivos también, ¿no? Es como ser sinceros con la gente. Che, yo, no sé, el otro día en el programa de Francisco, nosotros vamos a hablar de este lugar, porque somos pastores, protestantes, pentecostales, argentinos, tenemos nuestras posiciones muchas veces sociales o políticas que están basadas en la lectura del texto. O sea, cualquiera que nos quiera agregar a veces alguna cosa o no, que nosotros no nos metamos, es problema de su hermenéutica, pero el texto nos llama, y creo que el Eternauta nos sirve otra vez para jugar con estos disparadores, qué es colectivo, qué es personal, qué es individual, ¿no? Vamos a ir metiéndonos a eso en el programa de hoy. Que esto no se va a llamar algo para decir, esto se va a llamar Tengo todo para decir, porque hay tantas cosas que preparamos, Joaco, para compartir con nuestros seguidores, con la comunidad, de algo para decir, pero tenemos que empezar con esta trama. ¿Querés contarnos algo del paratexto o del autor, el caricaturista también, no? Sí, no, es Solano López el caricaturista, el dibujante, el ilustrador, que también hay dos versiones, una con Solano López, la otra versión no me acuerdo quién era, esta es la original. Ahí pueden poner en los comentarios. Salió primero publicado en tiras, como salió el Martín Fierro. Yo pensaba eso, o sea, si bien conocía la obra del Eternauta, como que hay cosas que uno va recordando, ¿no? O incorporando nueva información por el boom que hizo la serie. Y el tema de que salía en tira y que la gente lo leía en el diario y iba esperando toda la semana para ir completando, y después de 2 años ya se decidió, después de 2 años tuvo la obra completa, y después se hizo novela y se compiló, que es lo que nosotros conocemos en esta novela gráfica. Y claro, yo lo vi que lo estaban vendiendo, porque ahora el boom también crece la demanda, y bueno, la oferta aprovecha, ¿no? Entonces hay precio de todo para el Eternauta, ¿no? Y había uno que tenía una colección de 6, ¿no? Así que debe ser seguramente anterior a la definitiva, ¿no? Hace unos años vinieron a las escuelas había cajitas que tenían el Eternauta 1 y 2, las 2 novelas. ¿Vos decís que estaban adoctrinando en las escuelas? No, porque No, incluso me daba gracia porque hay escuelas que no lo tenían directamente, o que llegó un solo ejemplar, y hay escuelas que había más ejemplares. Pero fue un expresidente el que dijo, claro, que no iban a recibir los ejemplares del Eternauta porque no se adoctrina. ¿Viste? Y a veces también en el ámbito evangélico, esta cuestión de en las universidades adoctrinan a nuestros jóvenes, en la secundaria. Digamos, ¿qué hacemos nosotros entonces como iglesia? Si hay alguien que adoctrina, somos nosotros. Lo nuestro es doctrina pura, siempre enseñando la palabra de Dios. Entonces yo creo que, para hacer un paréntesis en esto, no deberíamos tener tanto temor de que en otros ámbitos quieran adoctrinar a alguien que ya está adoctrinado con valores tan importantes como los de Cristo, ¿no?
Sí, quizás porque le estamos enseñando a la gente a que sea más de la iglesia y menos de Cristo. Entonces, la seguridad de la salvación de la gente depende en cuántas veces en la semana se congrega, cuánto cumple con ciertos rituales, pero no en una fe posicionada en Cristo. Algo que hemos hablado personalmente nosotros en otros momentos, que es cómo es esto de que te dicen, no, la persona venía a la iglesia y que ahora no está viniendo, y empiezan con toda la cuestión, o la gente dice, sí, desde que empecé a ir a la iglesia me siento muy bien, y te hablan de la iglesia, pero no te pueden hablar de Cristo. Quien no puede hablar de Cristo, quien no tiene a Cristo en su boca, está en un buen ambiente. Prefiero que esté en la iglesia y no en otro ambiente. Siempre nosotros amamos la iglesia, no es que estamos en contra de la iglesia, pero si la iglesia... si la persona es simpatizante de la iglesia, pero no es un amante de Cristo, no sirve la iglesia, para nada, claro. Cuando se vaya del lugar de la locación de la Cuando iglesia. venga o el pastor también. una nieve radioactiva y no nos permita congregarnos, o una pandemia, ¿dónde está mi fe? ¿Cómo mantengo esa comunidad que necesito? Es verdad. Porque a la vez, bueno, después lo vamos a hablar, pero lo colectivo, despreciado, pero quiero que estén... no sé, quiero tener un club de fan o quiero tener una comunidad en la que interactuamos horizontal, ¿no? Eso me parece que nos sirve también para pensar. La gran frase que atraviesa esta serie, que atraviesa el programa, el libro o la historieta del Eternauta es nadie se salva solo, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué lectura podemos hacer los cristianos acerca de esta frase? Cuando también podemos partir de la base del discurso que nos enseñaron desde chico, a los que profesamos esta fe desde chico, que venimos de una familia cristiana. La salvación es personal, ¿no? La salvación es personal. Limita con sálvese quien pueda, prácticamente, ¿no? Entonces, es interesante para profundizar esta frase, nadie se salva solo, y darle una cuestión comunitaria a algo que nos enseñaron como un principio individual, ¿no? ¿Y qué es un buen principio? O sea, es un buen principio entender que hay una idea de salvación que tiene que ser mía propia, que yo no me salvo porque mis amigos son cristianos o porque escucho música cristiana o porque nací en una familia cristiana. Eso no alcanza. y incluso está muy bueno, pero lo único que me salva es Jesucristo, pero Jesucristo me invita a salvarme con otros, ¿no? Hay muchos pasajes que vamos a ir recorriendo y cosas que van a ir apareciendo, algunos los vamos a citar textuales, otros no, pero que nos hablan de esto colectivo, el Padre Nuestro, o la idea de salvación para todos los pueblos, ¿no? Isaías, que tiene muy marcado eso, la idea de salvación para todas las naciones. Entonces, esto de sentirnos la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto, la última perla y la más preciosa a nosotros, es estar en un lugar que no nos corresponde. O sea, lo más valioso es Jesucristo y es para ser compartido, ¿no? O sea, nosotros tenemos a este Jesús que es Emmanuel, Dios con nosotros, no es Dios solamente con Marco. Claro, Dios está conmigo, pero también está con nosotros, no rechazan nosotros. Lo mismo permea, ¿no? Cuando un discurso va atravesando, es como el agua, ¿no? Que va encontrando las grietas y se va metiendo de alguna manera esto de yo soy la iglesia. O sea, también el individualismo. El individualismo ahí, vos no sos la iglesia en la medida de que no estés con otro, ¿no? Ese 2 o 3 reunidos en mi nombre, ese concepto de iglesia, de eclesia, ¿no? Como comunidad, como congregación, asamblea. Pero ahí nos vamos dando cuenta de que también la iglesia está siendo influenciada por algunos conceptos paganos, podríamos decir, y algunas prácticas que podríamos encasillar en el individualismo, egoísmo, personalismo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar un poquito sobre eso. Yo, ¿en qué sentido te decía que la salvación es personal? Uno entiende esto de que debe aceptar a Jesús en su corazón, que no se puede salvar por la fe de los demás,
De hecho, yo hice un mensaje hace unas semanas atrás que se llamó, o hace unos meses atrás, que se llamó Fe Prestada, ¿no? Porque, por ejemplo, los hijos que van a la iglesia con sus padres, hasta que no hacen suya la fe, viven una fe prestada, unas oraciones prestadas. Entonces, entiendo que esto debe ser algo personal, ¿no? Pero ¿hasta qué punto yo me puedo sentir salvo cuando el que está al lado mío se está perdiendo? No, y eso que está incorporado en la liturgia, que es cerrar los ojos, no importa el que está a tu lado. ¿Cómo no importa el que está a tu lado? Hasta ahora con los ojos abiertos si es necesario, pero valorar el que está a tu lado. El que está a tu lado valió lo mismo que valés vos. La sangre de Cristo, o sea, la creación de Dios, un Dios pensando y diseñando a las personas, y la salvación de esas personas, la redención de esas personas que se habían perdido. O sea, Cristo murió por ese chango que vos decís que no tenés que mirar para no desconcentrarte. ¿Qué es más importante que tu prójimo? Incluso para el judaísmo, o sea, serías un horrible judío, según Levítico 19, si vos no amás a tu prójimo. Porque lo revolucionario de amar, que lo tiene Jesús, a vos no te gusta revolucionario, pero es revolucionario Jesús. Pero es la revolución verdadera la que importa, ¿no? Sí. Lo revolucionario... No con las armas, ni los palos, ni... Lo revolucionario que tiene Jesús es amar a tu enemigo. Eso no se había dicho nunca. Amar al enemigo no se había dicho nunca. Pero amar al prójimo está en la ley. Levítico 19 dice, amen al prójimo. Y amar es hacer al otro, hacerle bien al otro. Desearle al otro lo mismo que tengo yo. Pensar para el otro lo mismo que tengo yo. Entonces, cuando yo me salvo... Yo no puedo quedarme con eso. O sea, Pablo lo dice, no podés tener en vaso de barro. O sea, tenemos en vaso de barro ese tesoro en algo que lo voy a romper, que lo voy a sacar. No lo voy a poner en una vitrina, ¿no? La luz no se esconde abajo de un mueble, sino que se muestra para todos. ¿De qué me sirve una luz para mí? Sí. O sea, lo comunitario está presente ahí Es muy nueva era ese pensamiento porque justifica dominación. Y si vos lo pensás en las cuestiones materiales, cuando vos trabajás en gastronomía, y te llama el patrón y te dice, el dueño, y te dice, mirá, voy a arreglar un sueldo con vos solo, y te dora la píldora, te termina pagando moneda, y dice, pero no le digas a los otros porque se van a enterar el montonazo que estás cobrando vos. Lo que está haciendo es rompiendo eso colectivo que hace que todos digamos, menos de esto no podemos cobrar. Claro. Por mismo tiempo trabajado quiero, o sea, misma tarea, mismo cobro. Todas esas cuestiones de la justicia social que aparecen en la Biblia, que son parte de las leyes de santidad y de justicia, que están en Levítico 19. O sea, si quieren y no me creen lo que yo estoy diciendo, vayan a Levítico y lo podemos leer, lo pueden leer. Pero es muy interesante porque hay una idea muy colectiva y muy de ayuda, la ayuda al extranjero. O sea, hay una cuestión bíblica que la tiene con el pobre, con el extranjero, con la viuda, con el huérfano, con el desamparado. O sea, y nosotros no podemos amar solamente a los que son igualitos a mí, los que piensan como yo. Necesito ampliar mi amor, necesito compartir ese amor. Bueno, ahí ya vamos entrando cómo va... O sea, acá no hay nada nuevo, ¿no? No hay nada. No es que nosotros nos vamos a fundamentar en el Eternauta para hablar de principios bíblicos. O sea, yo creo que hasta el Eternauta está inspirado en algo de Cristo, en algo del Evangelio. Todo, sobre todo nuestra cultura occidental, los países occidentales, tienen una referencia porque está en el inconsciente colectivo, ¿no? La obra de Cristo atraviesa todo y aún el más ateo, de alguna manera en su discurso, o si es un escritor en su texto, o si es un pensador en su pensamiento, detrás hay algo de Cristo, ¿no? Entonces nosotros no estamos diciendo que esto, sino que estamos encontrando que hasta esto revalida ideas, pensamientos y enseñanzas del Evangelio, ¿no? Que, por ejemplo, atacan esta cuestión del individualismo, que está presente, como vos decías recién, en el tema de la liturgia, ¿no? Esto de decirle, o no tengas, cerrar tus ojos y mira a Cristo nada más, esta cuestión vertical, ¿no? Que deja fuera la cuestión horizontal, hasta en las canciones que cantamos, sí, ¿no? Sí. Hay una que es muy bonita, pero que es antibíblica y que es muy dañina.
que es para cantarla en la habitación, Claro. en lo privado, con Cristo ahí, que cantarla en la iglesia, ¿no? Vos, no sé, te digo, yo como pastor Joaco, invita a tus amigos, a tus alumnos, decirle que en la iglesia se van a sentir aceptados, valorados, que los van a abrazar, que los van a recibir, que no va a ser como en otros ámbitos donde van a ser uno más y van a pasar desapercibidos, ¿no? Entonces lo traemos a la iglesia y está ahí, y el que está adelante dice, bueno, olvídate de que tenés al lado. Y no me trajiste en un lugar donde me van a visibilizar, donde no voy a ser alguien y no solamente un número, un apellido. Y después, bueno, vamos a cantar. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que cuando tu Espíritu Señor se toca conmigo, no hay nadie alrededor, solo estamos tú y yo. O sea, el que incluso cantándolo, el que está al lado dice, pero ¿para qué me trajiste? ¿Para cantarme que no hay nadie, que no Está soy buenísima nadie? para cantarla yo solo, Sí. pero no está buena para... O sea, es una linda declaración de amor a Dios, no es para hacerlo doctrina, ¿no? Sí, que capaz que el que la compuso en ese ámbito y para ese ámbito y después la grabó, y el problema somos nosotros que seleccionamos canciones que por ahí atentan contra la vida en comunidad de la iglesia. Y el ¿no? origen, hay una frase que a mí me gusta mucho, la voy a parafrasear, pero de Miguel Bonino en el prólogo de ¿Para qué sirve la teología? De Roldán. Roldán padre, me olvidé el nombre, son dos, padre e hijo. Alberto, el hijo. Alberto es el Alberto padre. Junior, entonces. El otro es David, Ah. que están ahí en FIET, que fueron profesores del Semisud también, Alberto Roldán. Y Miguel Bonino dice en el prólogo del libro, la teología, dice, tiene que responder a su época trayendo más soluciones que problemas. Entonces, cuando Lutero, cuando nace esta idea individual, está rompiendo con un sentido colectivo que era propio de la opresión de la gente. O sea, esa teología de esa iglesia católica que decía, bueno, ustedes son los oradores, nosotros somos los oradores, los que oramos. Después están los velatores, los nobles, los que pelean, los que defienden los asuntos terrenales. Y después la mayoría, el 95%, quizás más, son los laboratores, los que trabajan. Y esos que trabajan la tierra, que dan la riqueza, que son los que generan todo, tienen que dar casi toda la riqueza, casi toda no, la riqueza se la quedan entre los dos otros órdenes que son muy menores, el sistema triestamental, el orden triestamental, y los tipos se la llevan toda. Y la iglesia se está haciendo millonaria con toda la reconstrucción de Roma, con toda la obra de Miguel Ángel, algunas cosas que hablamos el otro día. Y por otro lado, la gente vive en opresión. La única esperanza es el cielo para salir de esa miseria que es la tierra, pero no hay un deseo, un conocimiento de la persona de Jesucristo. Los que los dominan no los cuidan, no están ayudándolos, les exfolian todo, les sacan todo. Entonces, en ese sistema de dominación, de opresión, en una sociedad que es analfabeta, cuando somos una religión de libro, la Biblia es lo más importante, ¿no? Y para el catolicismo también, la Biblia es la palabra de Dios, después están las otras voces, pero el papado, los padres de la iglesia, las asambleas del clérigo, pero la Biblia es un elemento muy importante, en esa época más, no más, pero era muy importante, pero los tipos agarran y tienen gente que no sabe leer ni escribir, no puede comprender, y le meten cualquier cosa diciendo Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, y los oprimen, y entonces ahí sale Lutero, el justo por la fe vivirá, el justo tiene que tener fe en Jesucristo. Ahora, este Jesucristo no murió por mí solamente. Está bueno saber que murió por mí para ser consciente de que Jesús vino por mí y que yo le importo, pero que no soy el único que le importa. Le importan los otros. Me salvó a mí y a otros. Dio su vida en rescate por muchos, vino a salvar a todo el mundo. Claro, pero lo que decís vos, que en ese contexto donde esa sociedad aparentemente comunitaria, en realidad va beneficiando a unos pocos. Claro, entonces ese como el germen, ¿no? que acompaña el capitalismo, el germen del individualismo. ¿Sí? ¿Te puedo seguir bien ahí? Sí. ¿No? Emerge como este concepto de liberarlo a partir del capitalismo y del individualismo, liberarlo de esa opresión
comunitaria, ¿no? Es decir, que estamos juntos, hacemos todo juntos, sí, pero se la llevan algunos pocos. Claro, ¿no? claro, yo aparte, los tipos que me dicen, vos tenés que trabajar y trabajar porque es lo que Dios puso para vos, no cumplen con ningún otro de los mandamientos de Dios. O sea, es una sociedad totalmente corrupta. Esa edad oscura que la viene a cambiar un nuevo orden mundial, ¿no? Que tanto nos gusta hablar de los órdenes mundiales. Y hubo un montón de órdenes mundiales. El problema es que los órdenes mundiales, ya lo hablábamos un poco el otro día, quizás alguno lo malinterpreta o no, ya es problema de él cómo lo interpreta, pero esta idea de los órdenes mundiales que estuvo muy en boga en la pandemia, quieren poner el nuevo orden mundial. Pará, ¿está bueno este orden mundial? ¿A vos te parece que es un orden mundial que nos hace mejores? O sea, estamos bombardeados de una banalización del sexo, que es algo maravilloso y sagrado, pero que se hace mercancía y se lo banaliza. El otro no importa. Hay un tipo durmiendo en un cajero y estamos viendo si lo pateamos, lo pisamos o le metemos un tiro. Hacen campaña con eso. Nos dicen que la gente en la calle es basura. Che, ¿te gusta ese orden mundial? ¿De verdad que vos me decís que ese es mejor? Mi propuesta es sacar a toda la gente de la calle y que no duerman más en los cajeros. Los hijos que nacían fuera del matrimonio, para no afectar a las familias ricas en un momento en Argentina, se llamaban hijos bastardos y nunca podían heredar con sus hermanos. ¿Eso es justicia? ¿Hay un sentido de que la gente duerma en la calle, que la gente no tenga un plato de comida? ¿Eso a Dios le gusta? Ese orden de la meritocracia a ultranza, que no puede mirar al otro, ¿es algo que Dios está mirando con agrado? ¿O Dios está esperando de nosotros ser compasivos, misericordiosos? ¿No? Es como que hay algo que tenemos que empezar a denunciar, que tenemos que empezar a decir, es un rol profético de la iglesia. Che, yo no digo que lo otro era mucho mejor, pero esto también es una porquería, porque a veces vamos cambiando de porquería en porquería pensando que porque es nuevo es bueno. Claro. Y es una nueva porquería, no hay nada que mejore. Entonces, ese incipiente individualismo del siglo XVI, XVII, no es el mismo que vivimos hoy, ¿no? Sino el individualismo de hoy está muy marcado por el egoísmo, y esto se ve presente en la serie, y inspirada obviamente en el libro, donde, por ejemplo, se ven escenas, primero que es hasta los japoneses, ¿no? Que son vanguardia en cuestiones de ¿Cinematografía? Eso, gracias, Juaco. Y otros países donde la tecnología avanzada están alabando no solamente el contenido, sino la calidad con la que se hizo la serie, ¿no? Pero en una de esas escenas de esta serie aparece Juan, que es Juan Salvo, ¿no? Juan Salvo, que gracias a nuestra producción que está del otro lado, ¿no, Juan? Que sin ellos, no hablando de nadie se salva solo, sin ellos no podríamos hacer nada. Así que gracias Gena, gracias Mili y Gena, ayudándonos en todo, trabajando juntos en todo este proyecto. Hay una escena que marca los contrastes, ¿no? Que cuando Juan intenta rescatar a su hija, no vamos a spoilear mucho o vamos a entender que los que están del otro lado vieron la serie, no como vos o como Milagros que todavía no la vieron, pero sí como Gena, como yo que ya la vimos, porque estamos al día, ¿viste? El tema del tiempo. Al día. Y a Juan, que está buscando a su hija, ¿no? Y tratando de entender esta idea de que nadie se salva solo, de que tienen que ayudarse mutuamente, aparece una comunidad, paradójicamente en una iglesia, en una parroquia, ¿no? Donde a Juan lo reciben, lo ayudan, lo abrazan, y a diferencia de cuando él va a buscarle a la hija al departamento, en medio de Cava, en medio de la ciudad de Buenos Aires, en un barrio Paquete, o ¿cómo se dice? Hoy estoy con las palabras... Paquete, ¿no? Sí. Y ahí lo tratan de matar, digamos, porque tiene una máscara que es la que quieren todo para poder salir o para poder sobrevivir a la nieve tóxica.
Entonces se ve marcado ahí, ¿no? Como en la urbe, marca el individualismo, ¿no? La concentración, esto de este fenómeno del siglo XIX, del siglo XX también, que es la inmigración hacia las grandes urbes, se concentra la gente ahí y a pesar de que son muchos, por ejemplo, uno va a una calle del microcentro de la ciudad de Buenos Aires, un edificio en el que viven 1000 personas y no se conocen No se conoce nadie, ¿no? Entonces ahí predomina el egoísmo y el sálvese quien pueda. Sale apenas Juan Salvo con su esposa escapándose de ellos mismos, ¿no? Pero encuentra refugio en la parroquia. Oye, en la historieta hay algo que es interesante, que o sea, es un grupo de jovistas que están en la casa de él, que él tiene una guardilla ahí, y hacen distintas cosas, hay un profe de física, y ellos están ahí, usan ese espacio, juegan al truco, juegan a las cartas, pero diseñan cosas y tienen una banda de materiales, entonces es lo que les permite hacer el traje y la máscara. Bien. Entonces, ahí hay una idea colectiva. Y Juan, cuando sale a buscar que una ferretería que también venden armas, todo, se encuentra al supuesto sobrino del ferretero, que se llama Pablo, y que el ferretero lo escondió en un sótano para no pagarle, o sea, para que no proteste y porque hizo algo mal, y dice que es mi tío para no pagarme y para explotarme. Entonces, hay ahí ya en la primer parte Una de la crítica, historieta, ¿no? una crítica a esas cosas y la importancia de esto colectivo. O sea, era un grupo de amigos que se juntaron, como en un club, como en cualquier lado. Se juntaron con un objetivo común, como dice la Constitución, o sea, la libre asociación, el artículo 14 de la Constitución, nos podemos asociar libremente para cosas que sean beneficiosas de alguna manera. O sea, puede ser jugar al ajedrez, no importa, el club de ajedrez es legal. Entonces, esta idea de que hay espacios y hay algo que está en la naturaleza humana que somos colectivos, o sea, nosotros somos gregarios, necesitamos de otro, desde que nacemos necesitamos de otro. Para que las cosas funcionen, yo estoy edificando mi casa y los vecinos ya estamos hablando, che, ¿cómo vamos a poner más plantas en todo el barrio? ¿Cómo vamos a hacer tal cosa? Y esa asociación trae beneficios. Dice la mala lengua que vos empezaste a hacer tu casa desde que empezaste a hacer este programa, ¿viste? Te está entrando un dinero extraordinario a partir de la fama. Estoy haciendo muchas publicidades, estamos a full. El PPT. Pero no de facturas, seguimos sin publicidad de facturas. La verdad que estamos muy contentos con nuestros suscriptores. O de dietéticas. Algo, ¿no? Con nuestros suscriptores, con nuestros auspiciantes. Hablamos en plural por fe también, ¿no? Hablamos en plural por fe, pero si vos querés auspiciar a nuestro programa, comunicate. Ahí siempre está toda nuestra información en las redes sociales o en la descripción de este mismo video. Y bueno, sumate para que podamos seguir alcanzando a más personas, suscribite al canal, compartí todo esto con tus contactos y que sigamos generando esta linda y hermosa comunidad. Perdón, y que compartir, digamos, o sea, no podés, no tenés, estamos todos en la mala, no podés. Pero te gusta el contenido, lo compartís, le ponés me gusta, te suscribís y todo eso nos ayuda porque para nosotros es importante para seguir mejorando. Hay que seguir comprando equipos y hacer cosas y tener tiempo para producir. Bueno, hoy estamos estrenando algunas cosas más, ¿no? Claro. Siempre vamos mejorando cositas que para eso, si les gusta el contenido, para que salga mejor cada vez, todo aporte, aunque sea eso. Compartir, difundir, el boca en boca, che, me gustó esto, compartir un recorte de lo que hacemos, siempre suma. Sí, sí. Y hay una red de amigos también, hay una red de amigos que vos te podés sumar a un canal de WhatsApp donde le llega contenido que no le llega a todos los demás, entonces estamos armando una comunidad ahí también que podés ser parte. Búscanos en las redes sociales toda esa información también. Pero este punto, ¿no? Que nos quedamos ahí, me gustó. ¿Arrancamos con el mate, no? Dale. ¿Vale? Pero vos le echás el agua en cualquier lado, Jaco. Estaba así el mate. Esto del argentino, ¿no? Volvemos un poco al inicio de todo.
la cultura argentina esta que algunos dicen que no vale nada, que somos un pueblo berreta, ¿no? De cuarta. Danny Steingart tiene un trabajo que hizo un investigador que se dedicó a investigar Noruega, pero es un sociólogo, estadista argentino, economista, estadístico, quiero decir. Hizo un trabajo que era muy interesante que se llama ¿Por qué no somos un país de...? Uh-huh. Entonces, explica varias de las cosas que nosotros tenemos. O sea, ¿cuántos premios Nobel tienen los países vecinos? Comenten ahí. ¿Cuántos premios Nobel tienen? Nosotros tenemos 5. 5. De esos, 3 en ciencias duras. Egresado en la universidad. Argentina. Pública, sí. Desarrollo de satélites de los 8 países que hacían satélites. En los deportes colectivos nos va excelente. O sea, si bien todos los deportes, aunque haya como ahora Colapinto, que parece que es el único piloto que hay, que el piloto hace todo, pero en los deportes colectivos, fútbol, básquet, o sea, tuvimos campeones de básquet en el 50, después tuvimos campeones olímpicos, campeones mundiales. Y jugadores metidos en... Si no salió de manera colectiva, algunos destacándose en la Grandes Ligas. Como... Y el chango cuando va a otro país, o sea, acá es mudo y allá se hace capitán, lo decía Perfumo. Siempre me acuerdo, el jugador argentino es una cucaracha, decía. El tipo agarra, va y es mudo, se adapta a todos lados y cuando va se hace capitán. O sea, el tipo acá no hablaba. Entonces, eso también, reconocer los roles, ¿no? Una vez escuchaba a Valdano que decía, se convirtió en polémica en el fútbol, o deportes en el recuerdo, pero Valdano decía que en la selección había un montón que hablaban, había un montón de líderes en la selección del 86. Entonces, él, líder en sus equipos, capitán en sus equipos, dijo, che, yo acá me callo porque no podemos mandar todos. Y eso es entender también en lo colectivo cuándo me toca hablar, cuándo no me toca hablar, ¿no? Sí. Eso también. Reconocer en el otro, ¿no? Bueno, o sea, pasaba el Diego, decía algo y todos los demás pasaban a ocupar su lugar, digamos, ¿no? Sí. Y entonces, rescatar esto que me decías vos, me viene para los futboleros, ¿no? No sé, un Enzo Fernández, capitán del Chelsea, ahora juega la final el Inter de Milán contra el Paris Saint-Germain y obviamente vamos todos por el Inter, ¿no? Lo tenemos ahí a Lautaro, nuestro delantero, y capitán del Inter, ¿no? O sea, estamos en todos lados, y esto no es la argentinidad al palo, ¿no? Esto no es la exacerbación de lo propio por encima de los demás, sino que reconocer esas virtudes que tenemos como nación, ¿no? O sea, Dios nos eligió, hubo un gran avivamiento acá en Argentina también, que nos hizo exportar todo un movimiento, ¿no? Del Espíritu Santo, sobre todo en el ámbito pentecostal, que hoy es recuerdo, ¿no? Un poco, pero sí, Argentina siempre dando que hablar en muchos ámbitos. Incluso en lugares que nosotros no conocemos, porque no son tan famosos, digamos, son prestigiosos, pero no tienen injerencia en la vida pública, como, o sea, visual, quiero decir. Aparecen líderes argentinos, o sea, dirigiendo empresas, organismos internacionales, o sea, no somos un país de porquería, somos un país interesante. El Eternauta, que lo habíamos charlado en otro momento, tiene eso también, pone a Buenos Aires, o sea, mis hijos miraban una serie de dibujitos que se llamaba Ghost Force, creo que es, y era en Nueva York, y ya sabían dónde estaba el puente de Brooklyn. Empezaron a mirar el Hombre Araña un poquito más grande y se dieron cuenta que también está en Nueva York. Entonces, de alguna forma, nos vamos viendo que hay una ciudad que pasa todo, siempre los héroes eran de otro lado, o sea, nunca hay, el amor nunca a los cae propios. Un meteorito en Latinoamérica y aparece un Salvador, nunca empezaba. Bueno, con el Eternauta aparece Buenos Aires, un escenario que para nosotros es común, donde yo voy a trabajar todos los días, donde la mayoría de mis alumnos son de Buenos Aires. En un momento trabajé en Villa Crespo, Palermo, siempre trabajé en Barracas. Había un meme que salió, ¿viste? No sé si lo viste, que estaba viendo ahí en el Eternauta con el famoso meme de DiCaprio señalando ahí a la tele y dice, ahí me robaron. Decía, no, Bueno, pero es eso. Y pensaba también en esto de lo colectivo que se fue rompiendo en las grandes ciudades que vos decías antes. Hace unos años, y con esto que me robaron, yo vivía en Almagro,
y venía de la escuela de Barraca. Me bajé, digo, me tomo el 98, bajo en 11 y voy caminando hasta Almagro. Y cuando voy así, aparece un pibe re fisura, pobrecito, estaba mal, quebrado mal, pero me viene a robar con un Tramontina. Y como había una parte que estaban arreglando la vereda, quedábamos encerrados, él y yo. Y la gente toda miraba, como si fuera la pistola desnuda cuando están por dar los Oscars. Todos miraban así, pero nadie hacía nada, nadie pegaba un grito, nadie llamaba a la policía, nadie nada. Y yo tenía al tipo con un Tramontina y digo, le doy lo que tengo, pero me acordé que no tenía nada. No tenía ni el celular, me había olvidado el celular. Era un día que iba a decir, nada, ya está, ¿viste? No. Porque digo, este me mete un puntazo acá y bueno, agarro y no me quedé, digo, si no le doy nada, me va a meter un puntazo igual. Así que lo corrí, lo agarré, lo manoteé y le pegué una revoleada y lo tiré, ¿viste? Cuando yo lo tiré, que cayó en el piso así medio de rodillas, empezaron todos, vamos a matarlo, vamos a matarlo. O sea, cuando yo estaba solo, nadie me ayudaba, pero cuando ya el tipo estaba vencido, sí, vamos a pisarle la cabeza. Esa idea también, de que no aparecemos para ayudar muchas veces, ¿verdad? Aunque tenemos también componente de solidaridad, no es que no lo tenemos. Sí. Pero es que las ciudades nos hacen perder. Y otra anécdota más, que me parece que describe esto, voy a Vidal a hacer unos trámites por el tema del terreno y teníamos que hacer cosas. A Coronel Vidal ahí en Partido Mar Chiquita, y la señora de rentas me dice, Joaquín, ya al toque ya me hablaba, dice, Joaquín, yo vivía en Buenos Aires, te entiendo, porque cuando yo estaba en Buenos Aires, en un momento había tenido problemas, me había separado, estaba sola con los nenes, dice, fue a buscar a los nenes a la escuela, y en el subte, dice, el subte B, yo iba a buscar al nene apurado a la escuela porque había tenido un problema y había una mujer embarazada, dice, pero no embarazada, embarazadísima, ya a punto de parir. Y yo la vi y me di cuenta y cerré los ojos, me hice la dormida y no le di el asiento. Retiré al nene de la escuela, llegué a mi casa, me puse a llorar y le dije a mi mamá, la llamé por teléfono y le dije, mamá, ¿me puedo volver? Porque esta no soy yo. Entonces a veces esto de que somos masivos pero no somos nadie y nos podemos permitir cosas que no nos permitiríamos, que nos reprochamos nosotros mismos, que afectan nuestra moral, o sea, lo que nosotros pensamos que está bien y está mal, no lo que la sociedad piensa. Entonces, es eso que esa persona se cuestione y diga, che, yo no soy esta persona enajenada, deshumanizada. Para mí una embarazada es importante, para mí el otro es importante, pero acá, en este momento, no puedo mirar al otro porque estoy abrumada. Me parece que describe muy bien lo que nos pasa como sociedad. Nosotros no somos esto y a veces el contexto nos abruma, nos aplasta, nos enajena. Famoso concepto de cultura dominante, subcultura, contracultura, ¿no? El cristianismo viene a ser, parecería, una subcultura, pero en realidad es una contracultura, ¿no? Que va en contra de los valores dominantes, de la cultura dominante. En este caso, una cultura dominante atravesada por esto que estamos describiendo, que es el individualismo, que no es otra cosa que priorizar los derechos, los intereses y la dignidad de uno mismo por encima de los demás. Se trata de una posición interesante, ¿no? Moral, filosófica, ideológica, política, social. O sea que esto te va hasta la médula, como vos decías, te va transformando en una persona que quizás no eras o alguien que nunca quisiste ser, pero como está en el plano de lo ideológico, en el plano de la cultura dominante, se va metiendo dentro tuyo y habitándote de alguna manera. Como un cuerpo extraño dentro tuyo. Y esto ya lo aborda la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, también tenés que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esa es una relectura que siempre hacemos, ¿no? ¿Cuáles son los postreros días? Y básicamente los nuestros, ¿no? En la Edad Media, eso eran los postreros días para esa iglesia, para el siglo XVIII, el siglo XIX, esos eran los postreros días. Para nosotros, hoy en día son estos postreros días en los que vemos
le dice Pablo a Timoteo, personas amadoras de sí mismas, ¿no? Y ahí va esto del individualismo, esto de preferirme a mí por sobre los demás, avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingrato, impío, sin afecto natural. O sea que está... Es todo por conveniencia. Ese afecto natural hoy para nosotros es, che, me conviene, no me conviene. O sea, te quiero porque tenés. Y esto de lo colectivo y lo individual, cómo se mezclan, porque en el acto más sagrado, o sea, todos los hombres para Dios, que es lo más sagrado y santo y hermoso, todos los hombres somos iguales. Delante de Dios todos los hombres y las mujeres, o sea, digo, los humanos, todos los humanos somos iguales. No importa si es chino, no importa si es pakistaní, no importa dónde está, no importa si es latino. Es igual. El tipo, la tipa es igual que yo delante de Dios, por lo tanto es digno, ¿no? Lo único que Dios, por eso no quiere la idolatría, porque lo único que Dios hizo, imagen de Dios, la creación muestra la grandeza de Dios. Pero cuando dice hizo al hombre, dice Génesis, hizo ídolos, hizo imagen, no ídolos para adorar. Hizo ídolos, etimológicamente significa eso, imagen. Entonces nosotros tenemos la dignidad de Dios. Cuando yo a otro le robo la dignidad de Dios, tengo un problema. Cuando yo pienso que la salvación es para mí y que los otros se mueran. Y yo me encuentro con esos sentimientos. No sé, creo que en el podcast anterior algo hablamos de eso, pero también cuando en ese acto sagrado en donde yo solo voy a hablar con Dios, donde me meto en mi cuarto privado, dice Jesús, cuando vayan a orar, cuando dice Mateo 6, que le pidieron que le enseñe a orar, ¿no? Uh-huh. Cuando vayan a orar, oren y digan así, Padre nuestro, o sea, yo estoy solo en el cuarto privado, no hay nadie conmigo y le digo, Padre nuestro. Ya se rompe la idea de que lo único que importa es la individualidad. ¿Y quién lo dice, no? El unigénito y el primogénito. O sea, el único que podría decir Padre mío nos incluye a todos nosotros en esa oración. Es fascinante poderoso. Eso, porque Jesús nos está diciendo, vengan conmigo. Cuando dice, y nos fue a preparar cosas a nosotros. Y después este concepto que aparece, que aparece mucho, y yo entiendo que a veces se defienda que nada es gratis, ¿no? Que todo lo paga. Pero si a mí vos me invitabas a comer, para mí fue gratis. Sí, a vos te costó, pero para mí fue gratis. Jesús, porque dicen muchas veces, no, porque la salvación no es gratis, alguien la pagó Él y yo lo voy a honrar respondiendo a esa salvación, aceptando esa invitación de salvación, vistiéndome acorde a esa salvación, comportándome acorde al que me invitó, no haciendo papelones, no haciendo ninguna cosa, o sea, no llevando mi inmundicia. O sea, si voy con mi inmundicia, dejo que Él, que me invita para limpiarme la inmundicia, para sacarme mi miseria, para hacerme un hombre nuevo a su imagen, con su ropa, dejo que Él sea el que administre todo eso y gestione mi vida. Ahora, para mí fue gratis. Exacto. Porque hay una idea de, no, siempre se paga. Sí, pará. No, cuando vos invitás a la gente a la iglesia, lo invitás gratis. Sí, los hermanos pagarán la invitación a la iglesia. O sea, hacemos un evento en un cine, en un teatro, y decimos entrada libre y gratuita, alguien lo pagó, pero el invitado no lo paga, el que asistió no lo paga. Entonces, esta idea de que, no, porque todo se cobra y queremos mercantilizar la fe. Jesús ya la pagó y no se compra con guita la fe. No se compra. O sea, eso dejémoselo para Texel y los vendedores de indulgencia, que hablábamos la otra vez. La fe no se compra con guita. La fe se responde... o sea, se cree y uno es salvo a través de creer en Jesucristo. Ahora, si yo sé que yo no lo merecía y veo que hay otro que no lo merece, ese también tiene que entrar. Yo tengo que hacer lo posible. No tenemos que ser pinchadores del cielo, ¿no? Esto, bueno, nosotros no le vamos a decir a nadie lo que tiene que hacer, ¿no? No somos quienes, al menos en este ámbito, ¿no? Uno como pastor enseña y es la autoridad también de Dios en la iglesia como para enseñar y decir, bueno, ahí hay una... Pero no estamos para decirle a los pastores qué es lo que deben hacer, ni a los líderes que nos pueden llegar a estar viendo, pero hay que construir, hay que asentar, hay que llenar nuestros ámbitos de este discurso, ¿no? De este discurso de comunidad por sobre el individuo, porque...
somos una comunidad fundamentada en el Nuevo Testamento. Si nos queremos, la semana pasada, en el programa anterior, dijimos que no se puede volver a esa iglesia anterior, ¿no? Porque los hechos históricos no se pueden repetir. En ese sentido lo decía yo, por si alguien lo malinterpretó. Dos hechos no se pueden ocurrir de la misma manera, no se pueden recrear, puedo decir, vamos a recrear este momento, y no es lo mismo, entonces no se puede repetir, no podemos ir a la iglesia primitiva. Lo que sí podemos hacer... Y si queremos ir a la iglesia primitiva, va a ser una comedia de la iglesia primitiva, no va a ser la iglesia primitiva. Lo que sí podemos hacer es hacer lecturas de esa iglesia y trasladar esos fundamentos, esas verdades que pueden salir de ahí y aplicarlas en nuestro contexto, en el siglo XXI, ¿no? Y cuando uno va a esa iglesia primitiva, está lleno de más de 100 expresiones que aluden a los unos y los otros. Sobre todo Pablo, en sus cartas, y mutuamente también. Entonces, entre esas dos palabras hay más de 100 referencias en el Nuevo Testamento. Entonces, esto está, invadido dentro del ámbito de la iglesia, ¿no? Y es algo que debemos dejar que nos invada y cerrarle la puerta de todas estas ideas individualistas, ¿no? De todo esto, estas opresiones de la cultura dominante que se transforman después en una cultura demoníaca, ¿no? Porque no podemos estar cantando, diciendo cosas que atentan en contra del Evangelio, que atentan en contra de los principios que Jesús mismo nos enseñó. Y esto tiene que ser un esfuerzo de toda la comunidad, ¿no? No podemos estar el pastor esforzándose por predicar, que somos una comunidad, que debemos orar los unos por los otros, y de repente nos salimos cantando una cosa así, o el que coordina tirando una frase como la que dijimos hoy, ¿no? Tiene que ser nosotros le llamamos celebración, pero una liturgia, una reunión, un culto, como le llamen, pensado desde el punto de vista ya de la comunidad, ¿no? Desde el punto de vista del otro, de cómo adorar juntos a Dios, ¿no? Anímense los unos a los otros, ayúdense a llevar sus cargas los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Ahí lo introducimos a Juan en su primera carta también, perdónense los unos a los otros. Entonces, en el contexto de la serie podríamos pensar en el concepto entonces también de solidaridad, ¿no? Porque los personajes se agrupan y colaboran, como decías vos hoy, para construir, por ejemplo, un traje para salir a combatir y poder leer, mirar y apreciar las cosas, entendiendo, o sea, separando cuáles son las etiquetas que les ponen, quién las pone, por qué lo puso. El campeón de la bioética cristiana que está en Twitter, no lo voy a nombrar porque no le voy a dar prensa a semejante cosa, pero el tipo dice, no, el primer mandatario argentino insulta porque es su estilo y en esto es parecido a Jesús, porque Jesús agarra, pará, no tiene nada que ver. Jesús está destruyendo el mercado de los opresores del pueblo. Los saduceos son unos changos que están agarrando a la gente, o sea, arreglaron que ellos concentran el poder religioso y político dentro de lo religioso, que mande Herodes y quien quiera mientras ellos tengan su cuota de poder y no pierdan su kiosco del templo y están ahí oprimiendo a la gente. Hicieron un mercado y Jesús agarra y dice, ya esto... Porque siempre ponemos que Jesús se pelea con los fariseos, pero porque con los saduceos no tienen ni punto de conciliar. O sea, con los otros dice, enseñan bien, pero no viven bien. Uh-huh. De los saduceos siempre es despreciativo. Vos sabés que justo pensaba en eso ayer, no sé por qué, pero ahora me viene, ¿no? Justamente estaba pensando en esa postura de Jesús mismo, ¿no? Que era débil entre los débiles, o sea, que era humilde entre los humildes, claro. Pero era poderoso entre los poderosos, era más poderoso que los poderosos, o sea, siempre se ponía en esa postura, o sea, y acá algunos son poderosos con los débiles, entonces sí. No hay virtud ahí, no hay virtud. Es interesante la relectura que podemos hacer de Jesús en este ámbito, ¿no? Entonces, él es humilde, manso, sencillo, pero con los mansos, con los sencillos, con los desprotegidos, mostrándole que ese es el camino, pero con los que tienen el poder
le dice, ¿por qué me golpeas? ¿No? Tiene Sí, el poder político, el poder militar, cuestiona, y los que tienen el poder religioso, como vos decías, con los fariseos, los saduceos, cuando entra al templo y ve que están ocupando lugares que podían ocupar los prosélitos, o las mujeres o los niños, tira todo. Entonces él es poderoso con los poderosos, manso y humilde. Y aparte que lo hace pensado, que no es que le agarró la loca y empezó a tirar patadas. Agarró, trenzó un látigo, ¿no? Lo trenzó tranquilo. Y ahí después empezó o sea, era un juicio de Dios sobre esa gente. Ahora, ¿qué pasa? Que a nosotros nos gusta ser las Swifties de los poderosos. Que aparece el filósofo del Opus Dei hablando en los medios evangélicos, en los congresos evangélicos, en las librerías evangélicas o cristianas evangélicas, y no nos indignamos y nos parece bien. Y el tipo dice, che, a mí me importa mantener el cristianismo, porque la gente confunde lo que algunos piensan que es cristianismo, no es lo mismo que es cristianismo para nosotros. Para nosotros cristianismo es ser seguidores de Jesús y para otros es una cultura en la que predomina la tradición grecolatina. Entonces nosotros no estamos adorando, o no deberíamos estar adorando a la tradición grecolatina. O sea, no es lo mismo para Jesús espíritu que para un griego espíritu. No tienen el mismo concepto de amor. Jesús predica en arameo, no predica en griego. ¿Sí? Después las traducciones son en griego y agradecemos al griego porque fue una lengua franca y al latín porque fueron lenguas francas y permitieron que el mensaje se expanda. Ahora, la concepción detrás de los pensamientos de Jesús, los diálogos que Jesús tiene, lo que nosotros vemos, no tiene nada que ver con ese modo. Amparo Rivera, lo vamos a citar otra vez a don Roberto, decía, eso es pensamiento griego. O sea, cuando nosotros entendemos que nosotros somos más importantes que todos los otros, cuando yo oro solo y pienso que yo solamente estoy con el Señor y no me importa el que está al lado, eso es pensamiento griego, ese individualismo que me lleva a pensar solamente en mí y que fue reciclado en distintas concepciones, en el feudalismo, en el capitalismo, en lo que fue el socialismo social también terminó predominando un pensamiento griego. O sea, no hay esto de que nosotros no tengamos que poner la bandera de alguna ideología pensando que es defensora. Los aztecas, los pueblos vecinos a los aztecas, cuando vinieron los españoles dijeron, los aztecas nos oprimen, vamos a ayudar a estos españoles que nos van a ayudar y como son los enemigos de nuestros enemigos nos van a tener bien. Sí. Cuando vinieron los españoles fueron más terribles que los aztecas. Sí. O sea, la idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y me va a hacer bien es tonta, es ilusoria, es no querer aprender de nada. Es como los israelitas que piensan que un pueblo que venga a oprimir Egipto los va a liberar a ellos. No, los va a esclavizar más. Entonces venimos con esas tradiciones tontas, ese pensamiento maniqueo que hace que sea muy infantil lo que nosotros vemos, ¿no? Sí. Esto es bueno, esto es malo. Claro, y todo de un lado, todo del otro. Porque conectamos con la agenda en un punto, en un principio de esa agenda, parecería que ya nos vendimos a todo el paquete, ya ¿no? Compramos el paquete. Sí, ya compramos el paquete. Y eso lo vamos a tratar en otro programa, Joaco, que ya lo estamos pensando, ¿no? Ya le pusimos título y todo, ¿no? Esto de la batalla cultural o batalla espiritual, ¿no? Porque detrás de todo eso se mueve todo un ámbito espiritual muy interesante. Y ahí, no sé si es... bueno, Levi-Strauss el que habla del estructuralismo, pero yo no sé si él es el que introduce estos conceptos de cultura, cultura dominante, subcultura y contracultura, pero también está metido esto que vos decías, de alinearse con un pensamiento, desde el cristianismo, alinearse con el pensamiento ideológico de un partido político o de un político de turno, ¿no? Es ser contracultura o subcultura, porque uno dice no, porque se alinea detrás de eso y finalmente lo que está haciendo es ceder todo lo que piensa, todo lo que cree a ese punto. Entonces termina siendo una subcultura y no una contracultura que irrumpe, no, porque como vos decías, la manera de comunicar de nuestro presidente, ¿no? Es disruptivo, es esto, parecería... Es un loco, es su forma de ser. Pero parecería contracultural porque no es no es contracultural, es subcultural, o sea, es la sociedad de la violencia, ¿no? Es avalar, es blanquear, justificar esto de los discursos de odio. No es la forma
de comunicar que él tiene. Es el producto, ese es el producto de la sociedad que tiene estos valores por sobre los valores que nosotros creemos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos convertimos en una subcultura en vez de seguir siendo como la iglesia una contracultura desde sus orígenes. No, ¿no? y esto de volver a amar al enemigo, porque eso nos duele. O sea, morir, o sea, el cristianismo tiene algunos fundamentos que son horribles para cualquiera en su naturaleza, pero que son contraculturales, usando este término, y que son un mandamiento de Dios. Morir a uno mismo. O sea, ¿dónde está el individualismo si yo tengo que estar muriendo a mí mismo? Y amar a mi enemigo. ¿Qué le van a decir a Jesús que es pro samaritano, que es samaritano porque hizo la parábola del buen samaritano? Ah, no, porque él citó un samaritano en la historia. Tenemos que entender que hay que amar al enemigo, que tengo que entender que ese enemigo está atado a su pecado y que la única cosa que tengo, que también lo tomó un partido de esto, pero que tengo para hacer es amarlo, es desear el bien, no es ir a hacerle mimos y decirle, ay, pobrecito, y tirarle corazones y regalarle una Hello Kitty o un peluche. Es pensar que ese otro necesita a Cristo. La mayor bendición que yo puedo compartir, el mayor acto de amor que yo le puedo dar a una persona es mostrarle a Cristo, porque ellos nos están leyendo a nosotros. Una vuelta yo laburaba en un café y vino un flaco y me tocó la cola y yo ya lo salí a pelear y yo era cristiano y ya era líder de jóvenes y yo me calenté y le fui a reclamar. Y el chabón me pide perdón y al otro día le tocó trabajar el otro turno conmigo y trabajamos y me dice, Joaquín, de vuelta te pido perdón, no sé qué. Dice, yo pensé que vos eras un careta, dice, que vos te hacías el gil como muchos acá para sacar ventaja, para conseguir cosas. Dice, pero yo vi hasta que cuando vos estabas enojado eras sincero. Y entonces dice yo, y le pude predicar al pibe, Martín se llama, le pude predicar, pudimos hablar. Ah, no lo mataste. No le pegué, no rompí la botella, o sea, rompí la botella pero no lo corté. No, pero esto de que hasta cuando uno deja que Dios trate con uno, hasta cuando uno se está desubicando quizás, porque se está enojando, pero mientras yo no lo salga a maldecir, a insultar, a pegarle, ¿no? Cuando uno toma, o sea, la Biblia dice, airaos pero no pequéis, o sea, enojate. No seas una bolsa de harina, o sea, no seas un bofe. Enojate. Ahora, pero no digas macana. Claro. Enojate, pero no le salgas a herir a la persona porque es tu enemigo y lo ve en el suelo, vamos a pisarlo. Y el enojo con un problema tuyo, ¿no? Jesús, airaos, pero no, porque no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni de lugar al diablo, claro. Resolvelo vos. Sí. Andate a tu casa, dormí, pasá toda la noche, pero antes resolvé eso como un problema tuyo, ¿no? Sí, no, porque me estoy mal porque el otro esto, el otro aquello, el otro lo otro, ¿no? Entonces siempre la culpa... Sí, la culpa es del otro. ¿no? Otra palabra que emerge acá del individualismo es el egoísmo, ¿no? Básicamente en sociología el egoísmo se entiende como una actitud o conducta en la que el interés propio se coloca por encima de la necesidad y interés de los demás. Muy conectado con la cuestión del individualismo que se puede manifestar en diferentes niveles, desde un individualismo moderado hasta una total falta de consideración por los demás, ¿no? Esto de sálvese quien pueda, esto de que está presente como vos decías, en las películas de Hollywood, ¿no? Esto de que hay un salvador, sino que acá uno está interesado en ser parte de esa salvación, ¿no? Un salvador y un negro que muere al principio de la película. El asiático que muere, el negro, y bueno, el rubio de ojos celeste que salva a todos los demás. Y se queda con la chica. Puede ser castaño igual. No necesita ser rubio de ojos celeste. Entonces, el egoísmo como otro mal de esta actualidad, ¿no? Es repelido por la Biblia misma. Proverbios 18:1 dice, el egoísta solo piensa en sí mismo y se entromete en cualquier asunto. Filipenses 2:3-4, no hagan nada por egoísmo, explícitamente, ¿no? No hagan nada por egoísmo, ni vanidad. Ni vanagloria, ¿no? Sí, ni vanidad. Haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.
quien siendo Dios no se quedó en la posición de Dios. Es muy interesante Sí. eso. O sea, cuando yo quiero, para reinar con Cristo, tengo que vivir como Cristo. Tengo que vivir en Cristo, Sí, sí. imitando su conducta, ¿no? No vamos mucho al plano teológico, pero hay un concepto que aparece en esa carta de Pablo a los filipenses, que es la kenosis, ¿no? Este vaciamiento de El uno mismo vaciamiento. por el otro, ¿no? Y ahí está presente Jesús, que siendo Dios, tomó forma de hombre, o sea que siendo Dios mismo, vino a tomar forma como la nuestra, ¿no? Entonces, si eso no es humildad, si eso no es humillación, si eso no es concretar el sueño de Dios de salvación, ¿qué es o cómo lo podemos ver, ¿no? Entonces, es algo muy presente, el ataque del cristianismo desde sus bases contra estos males modernos, ¿no? Sí, sí, No, este concepto de individualismo quizás no está presente en el siglo I en cuanto término, en cuanto concepto, pero sí en cuanto a acción, ¿no? El egoísmo está muy presente también en las primeras comunidades, por eso los apóstoles tienen que salir a contrarrestar estos males que atentan contra cualquier comunidad, en este caso contra la iglesia, pero también que es como propio de la toda condición sociedad. humana caída. O sea, Adán y Eva, lo primero que hace Adán es tratar de zafar. Mm. O sea, ¿no? Che, la mujer que vos me diste, o sea, todo el problema es del otro y yo no tengo nada que ver. Caín, ¿qué es? ¿Acaso yo tengo que ser el niñero de mi hermano? O sea, esta idea que es muy propia de nosotros. A ver, Sara cuando va a parir y hace que Agar tenga todo el affair con Abraham y cuando va a parir dice, bueno, si pare como es mi esclava, o sea, todas son prácticas egoístas. Y ninguna de estas prácticas es reivindicada en la Biblia. Bueno, aparecen para marcar ese egoísmo que tenemos, sí, pero sí. no está siendo reivindicada. Eso es lo que estaba pensando mientras hablábamos de, esto, de que con estos discursos, acciones que llevamos adelante en nuestras iglesias, avalamos, reivindicamos, alimentamos eso que está ahí latente, ¿no? Porque estamos combatiendo, por eso decimos que una batalla cultural es una batalla espiritual también, ¿no? Sí, Porque sí, sí. estamos combatiendo ahí. Entonces, ¿a quién vas a engordar un poco más, ¿no? ¿Vas a engordar el individualismo o vas a engordar este sentido de comunidad? Quería leer, perdón, Sí. de las prácticas, estas que en las leyes de santidad que aparecen en Levítico 19, hay una que para mí describe mucho, la otra es la del jubileo, el jubileo cuando se resetea todo lo de las tierras, pero eso lo vamos a ver en otro programa seguramente con la batalla cultural, pero dice, al cegar la cosecha de vuestra tierra, la cegarás, no cegarás hasta el último rincón de tu campo, ni rebuscarás las espigas de tu siega. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás los frutos caídos de tu viña, sino que los dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Jehová vuestro Elohim. Y después dice, no robéis, no mentiréis, no engañaréis. Pero cuando van a cosechar, no sean angurrientos, no la quieran todo. Y lo que queda al suelo, que quede en el suelo. Y lo que está ahí hasta lo último, no lo saquéis todo. Dejalo, que vengan los pobres. Porque también hay un sentido de justicia social de darle la dignidad que la gente tenga para el que no tiene, que depende de eso, que tenga para su sustento y que lo gane, pero lo hace en tu campo, en lo que vos sembraste. Entonces está el te doy y te enseño a pescar, ¿no? Porque siempre estamos a la gente con hambre, decimos, no, hay que darle, Pero no hay que darle, hay que enseñarle a pescar. No, dale te y doy, enseñarle a pescar. te doy y una tercera como si fuera eso que Claro. lo va a solucionar, ¿no? Sí, porque es verdad que no se soluciona en un día el hambre estructural de esa persona o la pobreza estructural de esa persona, pero si yo satisfago esa necesidad momentánea y después te estoy dando herramientas para que vos puedas salir y valerte por vos mismo y ayudar a otro y hacer, o sea, cambia mucho de decir, no le doy para que aprenda. Nadie aprende, te morís de hambre. Te agarra odio, resentimiento. Cuando yo era chico, estaba la canción del que cantaba el trío Mar del Plata, que es de Pancho Martel, que se llamaba Gustavo. ¿Cuántos años tenés, Juaco? Pero no fue hace tanto. No. Es que escuchaba música vieja. Ya lo podemos invitar capaz un día o compartir Sería con lindo. ellos. Pero Hay muchos cristianos en el ambiente artístico seculares también, que estamos pensando en invitarlos, ¿viste? Cómo se mueven en esos ámbitos, cómo estar
metidos ahí y permanecer en su fe. Sí. No, pero lo del trío, espectacular, siguen cantando todo. Esa canción se llamaba Gustavo y habla de la secuela del repetidor. De un chico que ayuda a Pancho Martela, que le habían robado, que era un vendedor de diarios, o sea, un nene súper vulnerado, trabajo infantil. Vos decís, che, antes en las iglesias cantábamos esto y aplaudíamos esto. Qué loco que es, ¿no? Porque podíamos empatizar con el pobre. Y ahora, para no mezclarnos muchas veces, que a mí me pasa, a veces uno no quiere contaminar el mensaje y como que no quiere contaminarlo para que a este no pueda escuchar el mensaje y no se concentre en una palabrita en sí, pero esa iglesia estaba pensando en el otro. Y era la iglesia del avivamiento, era la iglesia de los tiempos del boom de Carlos Anacondia, de las grandes campañas masivas de conversiones, de estos vecinos que fajaban a la mujer y fueron a la campaña y no fajaban más a la mujer, no se emborrachaban más, cumplían con el laburo. O sea, cuando Cristo transforma tu vida, también hay un cambio en tu familia. O sea, hay un beneficio en esta transformación de Dios en nuestra vida. Ahora, cuando yo solamente voy a la iglesia, me pongo la corbata roja, el traje azul marino, la camisa blanca, me afeito bien para que se note que soy cristiano, me pongo la Biblia bajo el brazo, pero sigo fajando mi germo, sigo a escondida, ando chupeteando por ahí, o tengo otras prácticas que son totalmente nocivas para mi familia. Ahí no demuestro el amor del otro, pero cuando Cristo transforma mi vida, también doy lugar a otro, ¿no? Entiendo que hay otro que está en necesidad. Nuestro amigo José Molina, cómo él puede ver en la gente, cómo él expresa ese amor hacia la gente que quizás en algún momento sufrió las cosas que sufrió él. Nosotros mismos, o sea, Cristo nos rescató de algo. Incluso en mi caso, que creo que el tuyo es parecido, familia cristiana, todo bien, pero ese vacío, esa necesidad, eso que teníamos. Entonces yo, contra el pibe que nació en la iglesia y que todavía no está entendiendo, no la está viendo, como se dice ahora, yo tengo que ser misericordioso, no puedo estar juzgándolo por lo que él no puede ver. Tengo que tratar de acompañar con luz para que él pueda ver. ¿No? Porque a veces tenemos, o sea, el dedo, este es hijo de los líderes y tal cosa. No, yo lo tengo que ver, yo lo tengo que amar a ese pibe. O capaz que no es tan pibe, capaz que es un bolillón grande, pero lo tengo que acompañar, tengo que ser misericordioso. Y hay algo que a mí me interesa que dice Pablo, que es en 2 de Corintios, creo que es 2 de Corintios 2, que dice, cuando juzguen, cuando sean, a ustedes júzguense o tengo que juzgarme de una forma estricto conmigo, pero cuando miro al otro tengo que ser misericordioso. ¿No? Porque nosotros queremos eso, que cuando me juzguen a mí, ay, yo caí, me tentaron, esto, el otro, nadie me comprende, me dejaron pero solo, es el otro, soy el soldadito caído que su ejército pisotea. Pará, pero vos cómo sos con los otros. ¿Qué pensás de los otros? Porque hay una idea también de una misericordia para mí, que es muy egoísta, y está muy instalado en el cristianismo, en la cultura evangélica, que es, yo soy egoísta cuando quiero perdón, cuando quiero misericordia, cuando quiero un buen trato, pero soy inmisericordioso y soy destructivo cuando es al otro. O sea, con el otro soy estricto. Pará, sé estricto con vos mismo y sé misericordioso con los otros. Entonces, cuando vos tratás a los otros con misericordia, te van a tratar con misericordia. Es verdad. Va a venir todo el el hombre abrazo que de la siembra, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Vamos promediando el programa, Joaco, muy interesante, y recordemos que si pasamos las 1000 vistas, también se va el libro del Eternauta, y por eso invitamos a nuestros amigos a que se suscriban a nuestro canal Redil Urbano Streaming, a que se sumen a toda esta comunidad, hablando de comunidad, hablando de nadie se salva solo. Bueno, no hacemos solo vos o solo yo esta querida comunidad, este querido programa de Algo para Decir, sino que lo hacemos entre todos, así que invitamos a todos nuestros amigos que se sumen, ¿no? Sí, estaba pensando que ahora no, porque estamos más complicados, pero quizás en algún momento hacer un vivo con la gente, ¿no? Y que ellos puedan, o sea, esto que escriben, que vayan pensando qué cosas les gustaría ir charlando, y como siempre decimos, no para tirar la posta, pero sino para ir conversando. No vamos a pelear capaz un rato, pero esto se construye
la comunidad cuando uno se confronta. Y el hierro con el hierro se afila, dice la Biblia. Así Tendríamos el que rostro armar, del hombre con el de su mejor hasta amigo. llegue ese momento tendríamos que hablar como un foro, un ámbito donde Claro. ellos se puedan expresar y hasta que lleguemos a en los cuando comentarios nos en conectemos, Instagram. digamos, en vivo así, sacan los miles Sí, sí, mirando sí. del otro lado. No, pero posta que es muy, muy enriquecedor porque Sí. escuchar, ver, che, no, me gustó esto, que Sí, dijeron, por eso, no sí. me gustó Exacto, esto, vamos. sí, sí. Déjenlo en los comentarios, mientras tanto, déjenlo en los comentarios, muevan el algoritmo ahí también para que llegue a otras personas que piensan igual o diferente a nosotros. No nos vamos a poner a discutir y a desprestigiar ahí, sino que vamos a tratar de ver lo bueno, siempre cuestionando o criticando las cosas con un sentido de construir, no Sí, de sí, destruir. Esto de los unos a los otros, esto que estuvimos hablando durante todo este programa, me parece que un buen cierre sería también pensando en el otro, en nuestros adultos mayores, ¿no? Porque otro de los mensajes que deja el Eternauta es que lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Lo viejo funciona, ¿no? Y esto en nuestras comunidades también, como en nuestra familia, como en nuestro barrio, la imagen que tenemos de los adultos mayores, ¿no? Nuestra cultura es occidental, y para nosotros los occidentales los adultos mayores no son lo mismo que para la gente de Oriente, ¿no? Donde es venerado prácticamente, donde es reconocido dentro de la comunidad, donde se espera ver qué es lo que va a opinar, qué es lo que va a decir, qué es lo que va a hacer el abuelo, la abuela, ¿no? Y hoy en día, lamentablemente, los abuelos es usado por los hijos, por los nietos, para sacarme un préstamo, para vos que estás bancarizado esto, y ahora y en el ámbito social, bueno, ya hoy lo vemos con las jubilaciones, ¿no? O sea, Sí. el otro día estaba sacando cuenta, una jubilación mínima es de 300.000 pesos. Un kilo de la carne más barata, 10.000, 11.000, 12.000 pesos de la más barata. Sí. Si vos querés comer un kilo de carne por día, con la jubilación se te va todo. Y después cómo lo cocinás, la verdura, los impuestos, los servicios. Es inhumano lo que está pasando con ellos. Y que tiene que ser una carne que sea de la más blanda, ya no podés aspirar a cosas. O sea, el viejo necesita, por los dientes, por distintas cosas, necesita que sea una carne de mejor calidad. Sí, entonces querés comprar digerirlo de un otra poquito manera. de pelleto, de algo un poquito más, No. y ya murió. Sí. Y estaba el barra brava del... ¿De Ya, Chacarita? me voy a poner bien protestante. Estaba el barra brava, delincuente, del padre Paco Almeida, que lo han golpeado por barra brava, porque ahora le siguen pegando a los viejos. Sí. Y le siguen pegando a la gente que va a acompañar, aunque ya no está el boom de los barra brava y ya pasó la noticia de quién va a apoyar, si son barra bravas, hinchas. O sea, los viejos siguen los miércoles, como cuando nosotros éramos chicos, que estaba Norma Pla, y los viejos siguen yendo los miércoles a protestar y le siguen pegando abajo, como dice la vieja canción de Charlie, y no pasa nada, los medios ya no lo toman porque nos habituamos en este cenicidio que hay en esta sociedad que mata a los viejos, que lo viejo no sirve. Nos acostumbramos a que ellos nos maltraten, ¿no? Y incluso hay viejos que están contentos que le pegan a los jubilados porque ellos no se sienten viejos. La autopercepción, hay gente que se autopercibe tan joven. Sí. O la discriminación que hay a veces sobre el jubilado de otra gente que después recibe beneficio del jubilado, también en las iglesias. O sea, si yo cuestiono al jubilado, pero o no acompaño, ¿no? Pero sí quiero que diezme en la iglesia, quiero que ofrenda, quiero que apoye. A eso iba. Sí, no, vamos a ser explícitos. Hay gente que acá no vamos con eufemismo. Hay gente que dice, no, pero esa vieja se jubiló. No dice la vieja, dice la Lo hermana mismo Pocha se jubiló con la jubilación social, Sí. no sé qué, no aportó en su vida y después, che, hermana Pocha, tire los diezmos. Sí, y eso pasaba con los planes sociales también. ¿no? ¿No? Los planes sociales son gente va, esto, aquello, pero queríamos que diezmen del plan social. Entonces, que un poco hipocresía en esto, ¿no? Pero ¿por qué decimos que lo viejo funciona? Que aparece como principio ahí en el... porque, bueno, por ejemplo, en los vehículos, cuando ellos tratan de escapar o armar una estrategia para encontrar de dónde vienen los ataques estos, que se están llevando a la gente puesta, ¿no? Gente muerta en las calles, todo. Entonces, ellos intentando buscarle la vuelta. Los autos nuevos no funcionan, pero sí los autos viejos. A combustión. Claro.
Y ahí aparecen los clásicos de esa época gloriosa que fue la ISI, ¿no? En Argentina, esto de la industrialización por sustitución de importaciones, donde fabricábamos, por ejemplo, la heladera, la Siam, ¿no? Que todavía alguno la debe tener en la casa. Si alguien la tiene, manda una fotito ahí, porque para siempre, indestructible, ¿no? La industria argentina fue gloriosa. Heladeras a autos, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos se veían todavía los Cianditela, no era que era el auto en boga. Sí. El Torino. El Torino. El Torino, que aparece ahí, el colectivo del 1114, ¿no? Yo viví cerca de la planta de Cian. Mirá. El vacío que es eso, o sea, la inseguridad que genera ese espacio al costado del Riachuelo, donde para desde esa fábrica se construyó una escuela ahí en Piñeiro, Avellaneda. Pero vos para los hijos de los trabajadores. Y para todos los que querían trabajar ahí, mi abuelo trabajó en Cianditela. O sea, antes la gente venía, o sea, en su país podía producir las cosas. Y eso también es interesante, no somos un país de porquería, ¿no? Y sí, esto después en la década de los 90 que se vino con la destrucción, con ese pseudo peronismo que nos trajo Menem, ¿no? No sé si sabe. Y bueno, al menos no respetaba algunos aspectos del peronismo clásico, ¿no? Pero esto de que incluso comparaba los productos argentinos con los productos que venían de afuera, ¿no? Y los productos argentinos se rompían, las sillas se rompían todas y lo que venía de afuera era bueno. Este pensamiento cipayo también, ¿no? De lo del otro. Y el todo por 2 pesos, porque eso también nos pone en valoración de la gente, ¿no? Sí. Eso que es todo por 2 pesos, todo compramos porquería, esto se rompe, lo reemplazo, esto se rompe, lo reemplazo, así nomás. De esa cultura de que nada merece ser arreglado, y esto que tienen los japoneses hasta con las vasijas, ¿no? Se rompe una taza, algo, y ellos lo arreglan, y tiene su belleza en los arreglos que tuvo. O sea, nosotros a veces no queremos arreglar nada, y hay cosas que hay que desechar y que no sirven, pero hay cosas que tenemos que arreglar, porque como sociedad nos enseñan sino que todo es descartable. Es verdad, sí. Bueno, y ahí entran los adultos mayores, ¿no? Esto de ya no producen. Entonces hay que esperar el fin nada más y se convierten en una carga para la sociedad, en una carga para la familia. Entonces el mensaje, esto que es algo que aparece también en la palabra de Dios, ¿no? Esto de honrar y respetar a nuestros adultos, a nuestros ancianos, desde el ámbito personal, ámbito familiar, desde el ámbito de la iglesia también, ¿no? Que llenamos todos los espacios de servicio con jóvenes por la fuerza y los dejamos afuera. Al menos en Redil Urbano no queremos hacer eso. Al contrario, queremos encontrarle que cada franja etaria tenga su espacio, su valor dentro de las comunidades. Sí, de acuerdo a lo que uno puede dar, hay momentos también, ¿no? Exacto. Sí. Por eso también no le vas a pedir a un adulto mayor que tenga la fuerza o haga las cosas de un joven. Algunos igual se resisten, porque también está eso, o sea... así como vos te resistís, querés seguir siendo joven, digamos. No, pero sostener esa idea de que siempre los 80 de hoy son los 20 de antes, tampoco es sano. O sea, cada uno en su punto justo. Sí, hay momentos, o sea, Moisés no va a pelear. Cuando pelea Josué, y después cuando Josué dirige, ya no pelea. Hay momentos para ser el frontman, hay momentos para ser el que acompaña de la sabiduría y los contactos. Hay momentos para todo. O sea, si mi viejo quiere hacer mi vida hoy, ya no le da el cuerpo, pero eso no quiere decir que es descartable. Él puede acompañar, ayudar, yo tengo que entender los consejos que él me puede dar, no decir, no, vos no sabés nada, vos sos un viejo, porque digamos que hay cosas que son cíclicas, ¿no? Y que la experiencia vale, y la capacidad de pensar, y en mi caso que tengo mis viejos que están muy lúcidos, de poder pensar con ellos, de charlar, che, esto, ¿qué te parece? Esas cosas ayudan en la vida familiar común y en la vida de la iglesia. Che, ¿vos cómo lo ves? Siempre pienso en Dante Gebel con Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos Ortiz se podría haber hecho de una facción de la iglesia cuando cae Catedral de Cristal, y el tipo agarró, fue a buscar a otro, dijo, este es más joven, pero lo acompañó. Y Dante Gebel siempre recuerda a don Juan Carlos Ortiz, el hermano Juan Carlos Ortiz, que es un tipo con una capacidad, una visión, pero quizás ya no tenía la fuerza para llevar eso adelante, y también tener la capacidad de decir, che,
loco, vos podés hacer esto, este es tu tiempo. Hay como que, porque a veces esas ideas... Y contá conmigo, ¿no? Claro. Me tenés a mí, estoy al lado tuyo, ¿no? Y que contás con ellos de verdad. Claro. Esas cosas son muy interesantes porque la iglesia es una comunidad viva y necesitamos de todos los elementos, como también los chicos son descartables. Los chicos empiezan a ser importantes cuando empiezan a producir también, Claro. o cuando les tengo que vender cosas, o cuando tengo que poner una foto para decir, mirá toda la cantidad de gente. Cuando no me sirven los pibes, cuento los 5.000 hombres Claro. que alimentamos. Cuando necesito para la foto, ahí digo, no, eran 5.000 hombres, pero más las mujeres y los niños. Entonces, tengo que pensar como iglesia en esa gente. Incluso pensar en la iglesia que no está en mi iglesia, en esta gente que son candidatos a mi iglesia, pero que los tengo que amar, los tengo que acercar, ¿no? Pensar en los chicos, aunque no me vaya a dar un beneficio. Y en revalidar la tercera edad, los adultos mayores, si tenés a tu papá, si tenés a tus abuelos, amalos, querelos, cuidalos, ayudalos, acompañalos, que puedan saberse importantes, saberse queridos, saberse amados. Y en las iglesias también hagamos lo mismo, ¿no? Y de alguna manera hagamos la diferencia en esta sociedad, ¿no? Que los descartó y que hoy hasta los hiere, los lastima, y no es un abandono discursivo o filosófico, sino que es un abandono literal, ¿no? A la buena de Dios. Entonces, lo viejo también funciona, y es otra cosa que el Eternauta nos viene a revalidar. Y que si están a la buena de Dios, es responsabilidad nuestra, Sí. porque la representación de Dios para la gente, los brazos de Dios, los pies de Dios, somos nosotros. Entonces, si los viejos están y siempre hay un Paco Almeida, o hay otro cura que golpeado, o hay otro cura cerca, y nosotros no estamos cerca, tenemos un problema. Sí. Porque si nosotros somos los que estamos cercanos, o sea, si un barra brava de Chacarita es el que se compadece del viejo, ¿no? Si un barra brava no bueno, lo hoy citaba vos la parábola del buen samaritano, ¿no? Entonces, pero eso de quién habla, ¿no? Si nadie visita, tu mamá está sola, tu papá no tiene, ¿de quién habla? De los hijos, ¿no? Claro. Y en el caso de la iglesia, cuando no vemos a los adultos mayores atendidos, acompañados, ¿de quién habla? De nosotros como iglesia. Entonces, hagamos que se hable mejor de nosotros, de nuestras comunidades. Joaco, vamos cerrando este programa maravilloso, extraordinario. Gracias por haberte venido en formato profesor hoy. Vine hoy. Parece... Me faltan los parches de los codos, pero después estoy en modo profesor. Claro, filósofo. Hablar del Eternauta es como pelar una naranja. ¿Por qué? Empieza por la cáscara y termina, ¿te acordás de Homero cuando era profesor? De ahí viene. ¿Vos así son en tu clase? ¿Vos citás? Cito ya no me entienden cuando cito a los Simpsons, pero cito a los Simpsons. Bueno, vamos a hacer un programa de los Simpsons también, del Reverendo Alegría, ¿no? De Don Ned Flanders. Sí, es verdad. No sé si vamos a hacer un programa, pero son una referencia. Yo lo traje en mis clases en algún momento de Biblia también. O sea, hablan de nuestras sociedades, ¿no? Cada uno de esos personajes hablan de nuestras sociedades. Estamos muy agradecidos a toda nuestra comunidad una vez más. Gracias por acompañarnos en este segundo programa, tratando de pensar la fe para este tiempo, tratando de pensar nuestra sociedad, hacer un pequeño aporte a este mundo que tanto lo necesita, a la luz de la Escritura. Así que ya empezamos a despedirnos, a saludarnos. Hagan lo mismo ustedes en sus comentarios, déjennos sus opiniones en todas nuestras redes sociales, síganos. Que no sé si nos los vamos a defraudar, como decía el turco, no, síganos, que vamos a tratar de no defraudarlo, de generar contenido de calidad para ustedes y de seguir creando esta comunidad, porque nadie se salva solo. Esto fue todo por este programa, querido amigo Joaquín. Bueno, un gusto, Marcos, de mano. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Dios les bendiga. ¿Cómo hiciste andar esto? Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona.